vamos a mirar la relación entre el p-valor, la potencia estadística y hacer un análisis de el alfa y el beta. Los posibles errores son conocidos como errores tipo 1 y errores tipo 2 y suceden cuando nosotros tomamos decisiones frente a la hipótesis nula. Y las decisiones que podemos tomar son no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Esas son las decisiones. Pero podemos estar cometiendo un error dependiendo de la realidad de esa hipótesis nula. La realidad puede ser que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis nula sea falsa. Las decisiones en esta tabla, por lo tanto, las vemos en la columna 1 y las realidades de la hipótesis nula la vemos en la columna 2. Debemos recordar que siempre que probamos una hipótesis nula, lo hacemos asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Si yo no rechazo la hipótesis nula y si en la realidad esa hipótesis nula es verdadera, entonces ahí la decisión es correcta. Lo otro sería si yo rechazo la hipótesis nula y esa hipótesis nula es verdadera, entonces ahí estaría cometiendo un error conocido también como falso positivo. Está asociado con alfa. ¿Y qué es alfa? Es la probabilidad de cometer ese error. Ese alfa es el mismo nivel de significancia que nosotros habíamos venido identificando cuando queríamos probar hipótesis. ¿Y qué pasa si yo no rechazo la hipótesis nula, pero en la realidad la hipótesis nula es falsa? Si yo no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que la estoy aceptando. Y si la hipótesis nula es falsa, entonces estaría aceptando una falsedad. Eso es un error tipo 2, también conocido como falso negativo. La probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, la probabilidad de aceptar una falsedad, es lo que se conoce como probabilidad beta. Y lo último que puede estar sucediendo es que tomemos la decisión de rechazar la hipótesis nula y en la realidad la hipótesis nula es falsa. Si yo rechazo una falsedad, entonces eso no sería un error, eso sería un acierto. Por lo tanto, la decisión ahí sería correcta, rechazar una falsedad. Es lo que se conoce como potencia estadística. Si nosotros redefinimos estos dos grandes errores, el error alfa y el error beta, los podríamos también plantear de la siguiente manera, que un error alfa o el nivel de significancia alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo la hipótesis nula verdadera. Y el beta sería la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, en otras palabras, de aceptar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa. Hoy vamos a trabajar un poco sobre la relación que existe entre esos límites de probabilidad, la desviación estándar y la desviación a detectar, pero en este caso vamos a determinar la desviación a detectar como la diferencia que hay entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. El zeta-beta sería el límite de probabilidad si la hipótesis alterna es verdadera. Aquí tengo una gráfica donde se puede visualizar la probabilidad de cometer un error tipo 1, alfa, y la probabilidad de cometer un error tipo 2. La línea roja representa la prueba de hipótesis nula, es decir, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces nosotros definimos un nivel de confianza y ese nivel de confianza nos determina un límite de confianza que llamamos zeta alfa. También automáticamente estoy determinando el nivel de significancia. Sería la probabilidad de rechazar algo que es verdadero. Si me da en esta región, entonces yo estoy diciendo, bueno, es que como la probabilidad de que la hipótesis nula suceda, esa probabilidad me dio en esta región y esa probabilidad es tan baja porque es uno de los extremos, entonces yo prefiero rechazar la hipótesis nula. ¿Qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula
y la hipótesis nula es falsa. En esa ocasión yo ya no estoy cometiendo un error, ¿verdad? Si yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, entonces, ¿qué es lo que es verdadero? Lo que es verdadero entonces tiene que ser la hipótesis alterna. Entonces ya no se estaría cumpliendo este promedio de la hipótesis nula porque la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula es falsa, entonces lo verdadero sería la hipótesis alterna. Entonces, si esa hipótesis alterna es verdadera, que está representada por esta línea azul punteada, esa zona azul, que es la probabilidad de rechazar una mentira, esa es lo que conocemos como la potencia. ¿Desde dónde empieza a ser verdadera la hipótesis alterna? Desde este punto, desde el momento que inicia, de aquí hacia el final, hacia la derecha. Desde ese punto asumimos que la hipótesis alterna es verdadera. Y a la izquierda de ese límite, entonces yo estaría aceptando la hipótesis nula. Noten que aquí a la izquierda del límite yo acepto la hipótesis nula, pero para esta línea punteada la hipótesis nula es falsa. Por lo tanto, estaría aceptando una falsedad. Esa área es la beta, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, cuando yo acepto una hipótesis nula y el estadístico de prueba me da muy cerca, cuando el límite de prueba, el estadístico de prueba, por ejemplo, sea aquí, me da aquí muy cerca de este límite de confianza, entonces puede suceder que yo esté cometiendo un error tipo 2, o sea, que esté aceptando una falsedad. ¿Listo? Por lo tanto, lo prudente sería si aceptamos cuando está por un valor muy alejado de este límite de confianza. ¿Ok? Si nos da por acá, entonces ya estaríamos fuera de esta probabilidad beta. Con estos resultados que tenemos acá, ¿cómo influye el error tipo 2, el error tipo 1 y la potencia estadística con el tamaño de la muestra? Primero que todo, vamos a suponer que yo hago una ampliación de alfa. Alfa es esta zona roja. ¿Cómo me afecta el tamaño de la muestra? Si aumento el área, entonces el límite quedaría por acá. Si yo aumento el alfa, aumenta el área. Pero noten que el límite Z también corre. En este caso, este límite está muy cerca al 2. Noten que está muy cerca al 2. Pero si yo aumenté el nivel de significancia, aumentó el área y esa área hizo que el límite Z se corriera. Por lo tanto, se acercó hacia el 0. Es este nuevo Z. ¿Listo? ¿Qué relación vemos entonces? Que si nosotros aumentamos el nivel de significancia alfa, o sea, la probabilidad de cometer un error tipo 1, entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que el límite de confianza Z, nótenlo, aquí lo vemos, el límite de confianza Z disminuya, o sea, el Z alfa, ¿no? El Z alfa disminuye. Ah, bueno, pero si disminuye el Z alfa y nosotros mantenemos la distancia, la desviación, la separación entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna constante, recibe el nombre de desviación de Cohen. Si asumimos esa desviación que es constante, si este numerador es más pequeño, al hacer la división, debería yo obtener el tamaño de la muestra. Si disminuye Z, también el tamaño de la muestra disminuye. ¿Ok? Entonces ahí vemos la primera relación. Si aumentamos el error estándar, disminuye el límite de confiabilidad y si disminuye el límite de confiabilidad, disminuye el tamaño de la muestra. Ahora yo puedo mirar esto al revés. Entre más muestra tengo, entre más datos tengo, más confianza tengo, por lo tanto aumenta el límite de confianza y al aumentar el límite de confianza va a disminuir el nivel de significancia o va a disminuir el error tipo 1. Hagamos un análisis similar
ahora con la potencia. Si yo defino, por ejemplo, de entrada, que mi error tipo 2 es del 1%, ¿qué estoy diciendo? Que tengo un nivel de confianza del 99% de que la hipótesis alterna es verdadera. ¿Qué pasa si yo determino aumentar el beta? Sería esta área que estoy subrayando. ¿Qué sucede con el zeta beta? Aquí estaba muy alejado, el zeta beta original estaba alejado de el promedio original. El promedio original, el zeta beta, era toda esta distancia de aquí a aquí. Pero si yo aumento beta, entonces el nuevo zeta beta se va a acercar, este zeta beta se haría más pequeño. En esta división, el zeta beta disminuyó. Si disminuye dividido entre esta desviación, entonces el resultado de esa desviación hace que disminuya el valor de n. Si miramos esto al revés, al aumentar en la muestra, disminuye también el error tipo 2.